Muy buenos días, iniciamos nuestro proyecto 4, la semana número 1, con la actividad de lengua y literatura que trata sobre la comprensión lectora. A lo largo de todo este proyecto vamos a tratar sobre este tema y vamos a hacer ejercicios sobre esto. Esta vez vamos a ver lo que es el nivel literal. Pero para ello, primeramente tenemos que comprender de qué se trata la comprensión lectora. Pues bien, decimos que esta es la capacidad que tenemos para entender lo que leemos. ¿Te ha pasado o has escuchado que a veces alguien nos dice algo, pero aunque estamos escuchando, no entendemos lo que dice porque no estamos prestando la atención? Lo mismo pasa cuando estamos leyendo. Podemos leer algo a veces 5 veces, pero no entendemos en absoluto lo que dice. Pues bien, entonces es porque no estamos teniendo una comprensión lectora. Vamos a aprender ahora a desarrollar nuestra comprensión lectora. Y dicho teóricamente, esto se aplica a la comprensión que tenemos tanto en referencia al significado de las palabras que están en el texto como a comprender todo lo que te dice el texto. Es decir, no solamente se trata de entender lo que significa cada palabra que tienes en el texto, sino entender un poco más allá, leer todo lo que el texto te quiere decir. Bien, con esto en claro, vamos a ver cuáles son los niveles de comprensión, que es el nivel literal, el primero, que es aquel que vamos a analizar hoy. También está el inferencial, que es aquel que busca relaciones que van más allá de lo leído, y el nivel crítico, en el cual emitimos juicios sobre lo que leemos. Es decir, aceptamos o rechazamos lo que leemos, pero con fundamentos. Vamos a la de esta semana, que es el nivel literal, que es el más sencillo, porque es el que se hace referencia a que entendemos lo que dice textualmente el texto. Aplicamos este tipo de comprensión cuando captamos todo lo que el texto dice explícitamente, es decir, comprendemos la información tal cual está presentada en el texto. En este nivel de comprensión, el lector tiene la capacidad de reconocer y recordar información explícita, así como escenas tal cual como aparecen en el texto. Esto te va a permitir a ti encontrar las ideas principales, el orden de las acciones, los personajes principales cuando se trata de una narración y secundarios, e identificar los párrafos del texto. Es algo básico. Vamos a verlo mejor con un ejemplo, ¿qué te parece? Porque con ejemplos siempre es más fácil entender. Te voy a pedir que hagas una breve pausa y leas este fragmento. Vamos analizando. Ahora, vas a observar las preguntas y las respuestas y vas a darte cuenta que estas respuestas se encuentran explícitas, es decir, están dentro de la lectura del fragmento. Primera pregunta, ¿quién era Fray Bartolomé Arrazola y qué hacía en Guatemala? En la lectura indica claramente que él era un religioso español, pues venía de España y que tenía un celo religioso. Entonces, ¿qué puedo poner allí? Que era un religioso español. Siguiente, ¿dónde se perdió Fray Bartolomé Arrazola? Pues bien, según lo que vimos en el texto, él se perdió en la selva poderosa de Guatemala. ¿No es cierto? Siguiente pregunta, ¿quiénes le rodeaban cuando despertó? El texto indica que se encontró rodeado por un grupo de indígenas. Y podemos seguir analizando las otras preguntas. Por ejemplo, ¿cuál era su actitud hacia la muerte? El texto claramente dice que él se sentó con tranquilidad a esperar su muerte. También, ¿qué querían hacer los indígenas con Fray Bartolomé? El texto dice claramente que querían darle muerte. Como ves, es muy sencillo analizar y tener este nivel de comprensión literal. Si te fijas, las preguntas nos pueden ayudar a encontrar las respuestas. Por ejemplo, si utilizas los términos qué, cuál es, cómo es, dónde, quién, cómo, son preguntas que nos ayudan a identificar este nivel literal. Ahora bien, vamos a desarrollar o ver qué es lo que vas a realizar tú como ejercicios para esta semana en base a la destreza que corresponde a tu año de básica. El primer ejercicio es muy sencillo. Vas a leer con atención este texto. Este texto ha sido tomado de tu libro de octavo año y editado para que pueda ser fácil para esta actividad. Bien,
Puedes poner pausa y leerlo. En cuanto al ejercicio 2, te voy a pedir que demuestres que has logrado una comprensión literal del texto y para ello vas a responder las siguientes dos preguntas. Dicen, ¿quiénes se encargan de escribir la historia? Bueno, según la lectura, claramente puedes identificar que quién hace este trabajo, ¿no? Como son los historiadores. También, ¿en qué se basan los historiadores para escribir la historia? Bueno, tú vas leyendo allí y vas a ver que dice claramente en qué fuentes se basan ellos para escribir la historia. Y una tercera pregunta, la cual te estoy dando de base estructurada para que elijas cuál es la respuesta correcta. La pregunta es, ¿cómo hacen los historiadores una narración histórica? Pues bien, eliges la respuesta que según lo que tú leíste y comprendiste está bien. En el ejercicio 3 vamos a destacar la importancia de utilizar preguntas para explorar el nivel de comprensión literal. Pues bien, vamos a pedirte que tú realices una pregunta que empiece con el enunciado ¿cuándo? Para responderla en base a la lectura que realizaste. Para este ejercicio solo te pido que formules la pregunta, no es necesario que desarrolles la respuesta, aunque no estaría de más que lo hicieras. Pues bien, vamos resumiendo. Primeramente, hemos aprendido que la comprensión lectora es la capacidad que tenemos para entender lo que leemos. Facilito, ¿no es cierto? También hemos aprendido que existen tres niveles de comprensión lectora. Primeramente el nivel literal, luego el nivel inferencial y por último el nivel crítico. Hoy analizamos sobre el nivel literal, el cual nos dice que es aquel nivel en el que comprendemos o entendemos lo que dice textualmente el texto. ¿Bien? ¿Ves? Ha sido muy sencillo. Muy bien, ¿qué es lo que voy a presentar? Aquí te dejo una idea de cómo puedes organizar tu trabajo. No es necesario que copies todo el texto, porque recuerda que la utilidad del texto es para que lo leas. Si lo quieres transcribir, pues ya es opcional, no hay ningún problema. Lo que sí te pedimos, por favor, es que identifiques la actividad. Es decir, en este caso, esta actividad pertenece al proyecto 4, la semana 1, y es la actividad 1 de lengua y literatura. ¿Por qué? Porque es necesario que tengas organizado tu trabajo, ¿ya? Con esto estamos listos para empezar a trabajar. Manos a la obra.